Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro. Muchas gracias a Lisset y a Viviani por su puntualidad. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para poder presentar la información que está disponible para el día de hoy. Un saludo para cada uno de ustedes. Entonces vamos a mirar la presentación del día de hoy. Vamos a ampliarla un poquito. Muy bien. Entonces estamos en la unidad 2 del programa de gestión integral del riesgo en seguros. Todavía estamos, en la actividad número 2 de la unidad 1. Esta actividad 2 termina el 4 de octubre y a partir del 5 iniciamos la segunda unidad que va hasta el 25 de octubre. Es decir, todavía tenemos 25 días para terminar con éxito esta formación. Y a partir del 5 también inicia la actividad número 3. Entonces, a partir de la unidad 2, vamos a encontrar un material de estudio que va a ser propio para esta unidad. Ya poco a poco están llegando los compañeros. Entonces, dentro de ese material de estudio de la unidad 2, también encontramos 2 actividades y un cuestionario final. La actividad 3 corresponde a los métodos para la evaluación integral del riesgo y la actividad 4 tiene que ver con métodos simplificados para evaluación del riesgo. El cuestionario que está disponible en la última semana del 19 al 25 de octubre tiene que ver con las 2 unidades. Entonces, por eso reitero la invitación a que descarguen los archivos PDF que tiene cada unidad, porque les va a servir de soporte para la presentación del cuestionario. Como les comentaba, cada unidad tiene sus propios contenidos. Entonces, dentro de la unidad 2 tenemos los métodos complejos para la evaluación del riesgo, tenemos las herramientas para la administración del riesgo y los métodos simplificados para evaluación del riesgo. Dentro de los métodos complejos para la evaluación del riesgo está la evolución, a qué riesgos está expuesto la empresa y los métodos para evaluación integral del riesgo y los métodos complejos para evaluación del riesgo. Esos son los temas, los contenidos que tenemos. Dentro de las herramientas para administración del riesgo, pues tenemos la gerencia del riesgo y el análisis de sensibilidad y el análisis de escenarios. Y dentro de los riesgos y la estrategia corporativa, entonces nos vamos a enfocar en la norma técnica colombiana, en la NTC ISO 31000. Básicamente esos son los grandes temas que existen para la unidad 2. Me tengo que estar saliendo porque como hay compañeros que están llegando, entonces para darles acceso a ellos. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de esos métodos y nosotros desde la unidad 1 venimos hablando de riesgo. Sabemos que el riesgo pues es la posibilidad de que suceda algún evento que puede tener un impacto sobre el proceso que se esté llevando.
Inclusive se puede decir que todas las actividades que nosotros desarrollamos tienen un riesgo asociado, ya sea nuestra vida personal, de negocios, profesional, laboral, personal. Siempre hay un riesgo que está presente en cualquiera de las actividades. Entonces, por eso se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. Ustedes ya han podido mirar algunos riesgos que pueden tener un mayor impacto sobre otros y que pueden, en el caso de las empresas, afectar el objetivo de la empresa misma. Entonces, empieza a hablarse dentro de esos mismos riesgos de la gestión del riesgo y se refiere básicamente a los principios y a las metodologías para la gestión eficaz de esos riesgos. Entonces, también viene un tema que se hace presente y es la administración del riesgo, todos aquellos elementos de control para que las instituciones o las entidades evalúen e intervengan aquellos eventos que pueden estar asociados a su parte interna o a su parte externa y que pueden afectar la actividad del negocio. Esa afectación pues no necesariamente tiene que ser negativa, también puede ser positiva, pero pueden afectar los objetivos de ese negocio. Entonces lo que hace esa administración del riesgo es consolidar todo el sistema de control interno y que las entidades generen una cultura de autocontrol y autoevaluación para estar atentos a cualquier novedad que se pueda presentar. Esa evolución de la gestión integral del riesgo toma en los últimos tiempos un interés muy particular en las empresas, en las industrias, en todos los proyectos, en todas las entidades, precisamente porque ya los procesos que se llevan dentro de esas entidades pues tienen que ver con la apertura de los mercados, con todo el tema de globalización, y lo que hace es que se tengan que tomar medidas para cuantificar y mitigar esos riesgos. Debido a eso, entonces, aparecen conceptos como de gestión de riesgos empresariales, que lo que hace es involucrar a toda la organización y a todas las personas que están dentro de la organización para la toma de decisiones y controlar todo ese tipo de situaciones que se puedan presentar y aprovechar todas las oportunidades que se puedan dar. Fíjense que en tiempos de pandemia muchas empresas han tenido que evolucionar y algunas han aprovechado la oportunidad de negocio que se está dando y han tenido que redireccionar los objetivos de la empresa. Entonces, por eso tiene que estar involucrada toda la organización para poder tomar esas decisiones que son pertinentes y que corresponden a situaciones específicas. Dentro de esos riesgos a los que están expuestas las empresas, tenemos los riesgos estratégicos, que se entienden como los riesgos que están en el medio o en el entorno en cuanto a competidores u oportunidades, debido a, como estábamos mencionando hace un momento, a la demanda por variación de clientes o por el ingreso de nuevos competidores. Entonces, si seguimos con el ejemplo de las empresas en tiempos de pandemia, pues muchas han tenido que hacer adquisiciones
de plataformas, de equipos, han tenido que innovar en su portafolio de negocios y en toda su estructura tecnológica. Otro riesgo es el del entorno, que está asociado a los procesos, procedimientos y actividades de la empresa. Por ejemplo, las crisis financieras en las que muchas han tenido que revisar cómo van a salir adelante ante crisis. En este caso, pues no son crisis ambientales, sino son más bien crisis pues de tipo empresarial. No necesariamente aquí hay una crisis de infraestructura ni de tecnología, sino que corresponde a un tema de crisis de salud pública. Entonces, esos riesgos que están en el entorno, pues hacen que las empresas tengan que mirar cómo van a proceder y a revisar todas las actividades que ellos están haciendo. Creo que me pasé por acá. Bien. También existen riesgos de asignación de recursos, donde pues hay que revisar todos los compromisos de tipo financiero que tiene la empresa, y que se pueden ver afectados por una selección inadecuada de proyectos, proyectos e iniciativas, demoras en la ejecución de esos mismos proyectos, de sobrecostos, de todo el tema de evaluación financiera, de compromisos que la empresa adquiere en términos contractuales. Entonces hay que tener mucho cuidado con la asignación de esos recursos. Riesgos del negocio u operacionales. Suelen ocurrir cuando se presentan accidentes y eventos naturales. También está dentro de este riesgo el manejo del recurso humano, de las personas, de los equipos, de la producción en sí, y tiene que ver pues con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, con conflictos que se puedan presentar, con fraudes que puedan ocurrir a nivel interno o con terceros, todo el tema de acciones legales, de atentados, de terremotos, de incendios. Y para este tipo de riesgos, entonces vienen los métodos para evaluación integral del riesgo. Estos métodos sirven para que las personas dentro de la empresa verifiquen y hagan la evaluación de los riesgos que tiene la empresa y puedan definir y elegir los métodos para poder hacer esa revisión y esa evaluación. Sin embargo, los métodos que ustedes escojan para evaluar los riesgos que están asociados a la empresa, pues dependen del criterio profesional de las personas y del objeto que se quiera cubrir en atender esos riesgos. ¿Cuáles riesgos, cuáles métodos encontramos? Pues dentro de la lectura de la unidad 2 encontramos alrededor de unos 10, 12 métodos que están planteados allí. Están como por ejemplo el método de análisis preliminar, el método Mosler, el método ERIC, entre otros. En el objeto virtual, pues esta es la forma en que se presentan esos métodos para la evaluación integral de los riesgos. Y eso es lo que corresponde a la actividad número 3. Me voy a devolver unas diapositivas atrás, donde está precisamente la actividad número 3, que se llama Métodos para la evaluación integral del riesgo.
Entonces, con base en esos métodos que se presentan, usted va a escoger 6 de ellos y los va a presentar teniendo presente el objetivo, la descripción y el procedimiento que se debe llevar en cada uno de los métodos. Entonces, ¿de cuáles van a escoger? De los que aparecen en la lectura, que están aquí o están en esta presentación. 6 de esos métodos los van ustedes a escoger, los van a revisar, les van a hacer la investigación para que, cuál es el objetivo del método, para qué sirve, cómo se presenta, y esa sería la actividad número 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuál es el más usado, Vivian? Pues como les decía en la exposición, todo depende pues del criterio, del riesgo al que esté asociado la empresa y del objetivo que quiere cubrir. Porque si usted en su empresa solo quiere revisar todo el tema de riesgos de asignación de recursos, pues va a tener que buscar un método que cubra ese riesgo. Por ejemplo, aquí hay unos riesgos que están presentes en un edificio causados por la naturaleza. Entonces aquí se presenta esta tabla de valoración con los tipos de riesgos que están presentes. Se hace una evaluación del análisis de riesgo, de la evaluación del riesgo y se da una valoración a esos riesgos. ¿Qué método se utilizó en este caso? Entonces se utilizó el método de Mosler. Este método pues tiene varias fases para poder llegar a estos resultados. Entonces, por eso aquí dice que en el caso de producirse riesgos originados por la naturaleza, estos los daños que pueden ocurrir pues son de baja magnitud, ya que no están alojados el edificio en un núcleo urbano. Entonces, aquí la ocurrencia o la probabilidad de que ocurra alguno de estos riesgos es baja de acuerdo al análisis que se hizo. Perdón un segundito. Bien, entonces, ¿cómo se aplica ese método? Entonces, como les decía, tiene varias fases. El primero de ellos es que se debe definir el riesgo. Entonces, ¿por qué se define el riesgo? Pues para ver y definir valga la redundancia, los riesgos a los que está expuesto el área a proteger, como riesgos de inversión, de la información, de accidentes o cualquier otro tipo de riesgo que se pueda presentar. Se pide que se haga una lista en cada caso que va a ser tenida en cuenta pues en todo el proceso del análisis. En la segunda fase, pues entonces se hace un análisis de riesgo y se utilizan para este análisis una serie de coeficientes. Entonces hay un criterio de función que mide cuáles son las consecuencias negativas o el daño que puede alterar la actividad. Entonces se catalogan y se dan unos puntajes asociados como muy grave hasta muy leve. Entonces se hace ese análisis del riesgo que fue establecido en la definición del paso 1. También hay otros criterios dentro de esa fase, como es el criterio de sustitución, que este criterio lo que mide es con qué facilidad se pueden reponer esos bienes en caso de que se produzca alguno de los riesgos. Entonces también se da un puntaje si muy difícilmente, sin muchas dificultades, fácilmente o muy fácilmente. Y se le asigna un puntaje.
También hay un criterio de profundidad o perturbación, y lo que hace es medir la perturbación y los efectos psicológicos en función de algunos de los riesgos que se hacen presentes. Aquí básicamente lo que está midiendo es la imagen de la firma, la imagen de la empresa. Y también se hace una puntuación de 1 a 5, donde esa perturbación va a ser o muy grave o van a ser perturbaciones muy leves en la escala inferior. También hay criterios de extensión, que mides el alcance de los daños que se pueden producir a nivel geográfico, y pues cuya consecuencia pues se puede mirar si esa extensión o ese alcance es de nivel internacional, nacional, regional, local o individual. Criterios de agresión, entonces es la probabilidad que el riesgo se manifieste, y también pues la valoración es que se presente muy alta o muy baja. Criterio de vulnerabilidad. Entonces, este criterio lo que hace es medir y analizar la posibilidad de que, dado el riesgo, tenga un daño y una consecuencia muy alta o muy baja. Una vez que usted hace toda esa fase 2, que la estamos llamando fases de análisis, entonces viene la fase ya de evaluación del riesgo. Con esas puntuaciones que usted obtuvo con cada uno de esos criterios, entonces lo que va a hacer es calcular, de acuerdo a unas fórmulas que establece el método, los resultados. Entonces vienen cálculos de carácter del riesgo y viene la formulación de acuerdo a cada uno de los criterios. Viene el cálculo de probabilidad, viene el tema de cuantificación del riesgo. Y por último, en la fase 4, viene el cálculo y la clasificación del riesgo. Entonces aquí, de acuerdo a los puntajes que usted obtuvo, usted puede presentar esta tabla de esos puntajes con el nivel de riesgo asociado. Casi que una de las escalas que más se utiliza es los puntajes entre 1 y 250, es un riesgo muy bajo. A medida que va subiendo el puntaje, el nivel de riesgo va aumentando hasta un riesgo muy elevado. También, pues hay otros expertos que consideran como simplemente riesgo bajo, medio y alto. Entonces, con este análisis, aquí tenemos otro ejemplo de riesgos causados por delitos. Entonces también está el tema de robo, atraco, fraude, atentado, vandalismo, secuestro, amenaza de bomba. Y después de hacer ese análisis y esa evaluación del riesgo, se puede determinar cómo está ese riesgo dentro de la clasificación, si está dentro del término medio, bajo o alto, de acuerdo a la tabla que usted haya considerado. Entonces, esa es una forma de evaluar el riesgo de algunos riesgos. También aquí les presento un cuadro comparativo de métodos de evaluación del riesgo, pero para incendios. Entonces, existen algunos riesgos que están, algunos métodos, perdón, que están básicamente enfocados en mirar el riesgo de incendio en las empresas, en las industrias, y pues todo tiene que ver con la dinámica misma de la empresa. Entonces aquí hay un riesgo presente y hay varios métodos que se pueden aplicar. Hay unos que se pueden utilizar en establecimientos de uso industrial,
otros en industrias de riesgo y tamaño medio, otros para edificios e industrias medianas, para toda clase de edificaciones e industrias, y que serían los últimos 3. Entonces depende también del tipo de establecimiento o el tipo de edificio, usted podrá utilizar uno o el otro. Entonces, esos métodos pues tienen, como ya vimos, diferentes enfoques, ya que se pueden revisar de acuerdo a la estrategia del negocio, de acuerdo a la actividad. Sin embargo, el éxito de la aplicación de estos métodos radica en el conocimiento que usted tenga de la empresa, de la actividad, del entorno de la empresa, de todo el equipo de trabajo y de una revisión constante de la información y del proceso de análisis. En Colombia, entonces, ICOMTED adoptó la norma NTC ISO 31000, que tiene que ver con todo el tema de gestión del riesgo, que se publicó el 16 de febrero del 2012, que lo que hace es que a través de esa norma se dan todas la revisión de los objetivos de la administración del riesgo. Entonces, se implementa y lo que hace es que se permite que las personas puedan verificar la necesidad de identificar y de tratar los riesgos en todos los niveles de la entidad, involucrar y comprometer a todos los servidores de la entidad en la búsqueda de acciones, cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. Esos son, entre otros, los objetivos de la administración del riesgo. Mejorar la administración, proteger todos los recursos, establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación, mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional. Entonces, en esta norma, lo que vamos a hacer en la actividad número 4, me voy a regresar aquí a la actividad número 4, lo que usted va es a revisar esta norma y vamos a realizar una infografía donde usted va a presentar la norma de acuerdo a, perdón, un segundito, una infografía en la cual se evidencie el análisis, verificación, implementación y monitoreo de la gestión del riesgo. Entonces, esa es la actividad número 4. Les decía que en la actividad número 3, entonces están los métodos para la evaluación integral del riesgo, y en esto pues simplemente es hacer una presentación, ya sea en PowerPoint, en SlideShare o en la herramienta que ustedes consideren para realizar la presentación. Y en la actividad número 4, entonces lo que deben hacer es revisar la norma y realizar una infografía. Con eso cumpliríamos las actividades 3 y 4 de la unidad 2 y solo nos quedaría el cuestionario final, que está disponible entre el 19 y el 25 de octubre. Les recuerdo que dentro de cada objeto virtual de aprendizaje, dentro de cada OVA, está el archivo PDF, que es descargable y les va a permitir el soporte para presentar el cuestionario. Entonces es una recomendación que lo descarguen y lo tengan ahí
en el momento en que vayan a presentar la evaluación. El curso termina el 25 de octubre. Después de esa fecha, 8 días después, se publican, se les envía a su correo las notas de cómo fueron los resultados, si hay alguna observación, si hay alguna inconsistencia, algún comentario, pueden hacerlo y después de esa fecha que se dé como fecha de revisión, ya se publicarán las notas en la plataforma ARCA, que es la plataforma administrativa de la universidad. Entonces, esto estaría ocurriendo más o menos hacia el 10 de noviembre. Yo les aviso de todas maneras, como les digo, el resultado del curso y el momento en que se publican las notas en la plataforma ARCA, para que ustedes puedan llevar el control de las calificaciones. Una recomendación, por favor, no vayan a dejar de responder el cuestionario dentro de las fechas, porque ya después del 25 de octubre, de acuerdo al reglamento estudiantil, si usted no presenta el cuestionario, tiene derecho a un supletorio, a solicitar un examen supletorio dentro de los 5 días hábiles después de haber terminado el curso, pero pues eso tiene un costo y un trámite administrativo que hay que hacer. Yo les estoy recordando al iniciar la semana qué actividades están pendientes para que las personas estén atentas, porque a veces por sus ocupaciones se les pasa las fechas de entrega. Entonces es importante que hacer ese recorderis para que no vayamos a tener problemas al final de tipo administrativo. No sé con las fechas que están programadas, si hay alguna observación que quieran hacer, si quieren alguna modificación de fechas, no de la final, no del 25 de octubre, sino de pronto quizás ampliar un poco más, no sé, las fechas del cuestionario, que no sea solo una semana, sino ampliarla un poquito más, o la fecha de cierre de alguna de las actividades que ya están programadas. No sé si... Profe, buenas noches, ¿cómo Buenas estás? Te noches, tengo dos preguntas. señora. Uno, referente a cuál es la diferencia entre la 31.000, la que nos estabas comentando, y la GTC 45. La GTC 45, espérame, ya la busco acá. ¿Y cuál sería la otra La que pregunta tú que nos tiene? estabas dando en este momento, la NTC hizo 31.000. Sí, permítame un segundito. Listo. Permíteme un segundito. Y me decías que tenías dos preguntas. ¿Cuál es la siguiente? La otra es referente a la actividad que tenemos que entregar esta semana sobre el formato. No me quedó muy claro si es diligenciar el formato o crear otro formato. No es solo crear solo revisar el anexo B. Ok, sí, mira, yo acá tengo el anexo B y me dice que es el modelo de formato para el informe de inspecciones planeadas. Sí. ¿Qué tengo que hacer con ese formato? El formato, él muestra cómo se diligencia. Permíteme un segundito que estoy mirando acá una... si quieres, ahorita compartes la pantalla y él dice Espérame, ya que estoy exactamente, acá. Mira, acá está y me dice, el formato me dice que es el modelo de formato para el informe de inspecciones planeadas. Pero lo que te digo, no sé qué tengo que hacer con este formato, si lo tengo que diligenciar o si lo tengo que reestructurar o... ya, permítame un segundito.
Porque el formato dice ahí paso a paso cómo se llena. Entonces, Sí, ya lo correcto. miramos. Eso es lo que Acá. tienen que hacer. ¿Diligenciarlo? Diligenciarlo, como de acuerdo a las indicaciones que está diciendo la norma. Entonces, mira, tú me preguntas por la GTC 45, ¿sí? Correcto. Entonces, mira, bueno, tú tienes aquí el formato. Entonces, en el formato hay como una hoja antes, creo que dice, entonces dice que el punto 1 es para llenar Acá. acá, entonces eso. Entonces que en el 1 pues llenas el año, el mes, el día, en el 2 quién es la persona responsable, en el 3 el consecutivo de las condiciones encontradas. Por eso yo les decía que si usted hace la matriz de riesgo de la actividad 1, le va a quedar muy fácil diligenciar Ah, ok, este. o sea, es diligenciar o sea, es pasar, ejemplo, este Sí, formato a un Excel y lo diligencio. y lo diligencias, exactamente. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, en la presentación anterior, eh, cuando hablábamos de riesgo, entonces decíamos que la norma, la guía técnica colombiana, la GTC 45, lo que me permite es definir instrumentos y recolectar información, clasificar los procesos, las actividades y las tareas, identificar peligros, los controles existentes, la evaluación del riesgo, la aceptabilidad del riesgo y definir los planes de acción y programas de gestión del riesgo. Pero esto tiene que ver más con el fin de mitigar lesiones y enfermedades que se puedan presentar en los trabajadores, ¿sí? Y con la norma, con la 31.000 que estamos hablando, entonces esta norma lo que nos permite es mirar todo el tema de gestión del riesgo a nivel de empresas, a nivel de entidades. Entonces dice que cuando la administración del riesgo se implementa y se mantiene, le permite a la entidad, que fue lo que les mencioné hace un momento, aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto a los logros de las mismas. Y pues ya viene todo el tema de los objetivos de la norma técnica. O sea, la 31.000 es más como por tema de direccionamiento estratégico. Es más para el tema del nivel organizacional, donde se puede la empresa involucrar y comprometer a todas las personas de la entidad en la búsqueda de prevenir y administrar los riesgos a nivel empresarial. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud con relación a lo que se mencionó, con relación a las actividades, al cuestionario, a las fechas? Profe, esta sería nuestra última videoconferencia, ¿correcto? Esta sería la última, sí. Sin embargo, como les digo, cualquier pregunta que ustedes realicen, siempre estoy atenta a responderlas y a atender cualquier inquietud que tengan. Profe, con tema del cuestionario, ¿son preguntas abiertas o de selección múltiple? Son todas de selección abiertas, no hay, solo pues de seleccionar, de falso y verdadero, de relacionar, y están dentro de los temas que se vieron en la unidad 1 y la unidad 2. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, Lice, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su puntualidad, por su participación
y estoy muy atenta a cualquier novedad que se pueda presentar. Les deseo una feliz noche, un abrazo para cada uno de ustedes, por favor cuídense mucho, todavía estamos en tiempos de coronavirus, entonces no nos expongamos. Un abrazo y feliz noche. Gracias, profe, que estés muy bien. Bueno, un placer.